Buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver función exponencial. Para ver función exponencial lo que tenemos que tener en cuenta es la estructura de la misma. La estructura normalmente, así una bien completita, puede ser a por b elevado a la c de x más d más e. ¿Sí? Eso es lo más completo que vamos a tener de función exponencial. Como la palabra lo dice, para que una función sea exponencial necesita tener la variable x en el exponente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que sacar de toda esta estructura? Lo que tengo que sacar de toda esta estructura es este valor. Eso es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque me representa la asíntota horizontal. ¿Sí? Ese valor, el término independiente, me representa la asíntota horizontal. ¿Qué significa la asíntota horizontal? Como para que nos demos una idea. La asíntota horizontal, yo voy a tener eje X, eje Y. Y la asíntota horizontal va a ser una línea punteada, por ejemplo que la asíntota horizontal sea esta de acá, donde la función se va a acercar o se va a ir hacia ella, pero nunca la va a cruzar. Esa es la condición. Una asíntota es aquella que la función se acerca, pero no se cruza nunca. ¿Sí? Una asíntota horizontal. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que la función puede venir por acá y se eleva exponencialmente hacia el otro lado. O por ejemplo, viene desde arriba y cuando se acerca a la asíntota, se acerca pero no la toca. ¿Sí? Por ejemplo, si fuese del otro lado, puede venir de acá y se va hacia allá, o viene de acá y se va hacia allá. Pero como vemos, tiene la similitud en todos los casos de que la función se acerca a la asíntota, pero nunca la cruza, nunca va a cruzarla. Eso es una de las cosas más importantes que tiene una función exponencial. ¿Ok? Ahora bien, vamos directamente a los ejercicios. Si ustedes me siguen acá los pasos, van a hacer cualquier función exponencial. Imaginemos una función exponencial cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, y es igual a, por ejemplo, 3 por 2 elevado a la x más 1 menos 12. ¿Sí? Bien, yo lo primero que tengo que calcular es la asíntota horizontal. La asíntota horizontal siempre va a ser el término independiente, es decir, este de acá. Así que vamos a poner que la asíntota horizontal va a ser menos 12. Bien. Si yo quiero ir graficando esta función, yo puedo notar que acá, por ejemplo, voy a poner eje de la X, eje de la Y. Y voy a poner que, por ejemplo, en menos 12, vamos a imaginar que acá es menos 12. ¿Sí? Yo voy a tener aquí mi asíntota horizontal. ¿Sí? Esto de acá va a ser mi asíntota horizontal. Aquella línea a la que, o aquella recta, a la que la función se va a acercar, pero no la va a cruzar nunca. En segundo lugar, importante esto, lo que tengo que calcular es la ordenada al origen. Recordemos que era el corte ni. ¿Sí? ¿Y cómo se calculaba? Igualando x a 0. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner y es igual a 3 por 2 elevado a la 0 más 1 menos 12. ¿Ven? Yo acá reemplacé este valor por 0 directamente. Entonces acá me va a dar, si yo lo hago, y acá obtengo el valor de, vamos a poner la asíntota y vamos a poner el valor de la ordenada al origen. La ordenada al origen me da menos 6, así que vamos a poner, por ejemplo, que acá, menos 6, ¿sí? Voy a hacer un punto. ¿Qué significa esto? Que mi función ahora sí o sí va a tener una forma parecida a esto. O viene de acá y va para allá, o viene de acá y va para allá, acercándose a la función sin tocarla, ¿sí? Para pasar por menos 6, porque si no, no puede pasar. Si fuese de acá abajo, fíjense, voy a irme a valores menores de 12 y no voy a poder tocar el menos 6. Entonces, sí o sí, la función va de la asíntota horizontal hacia arriba. ¿Qué significa esto?
que sí o sí voy a tener una raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular justamente esa raíz. En el tercer paso voy a calcular la raíz. ¿Cómo lo voy a calcular? Recordemos que era el corte en X. Entonces, y se obtenía igualando la función a 0. Y era igual a 0. Bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo que 0 es igual a 3 por 2 elevado a la X más 1 menos 12. Y ahí empiezo a despejar. Y acá tenemos dos opciones. Una opción es trabajar con exponenciales y otra opción es trabajar con logaritmos. ¿Sí? Eso depende de que le deje su profesor. Si ustedes quieren trabajar con exponenciales, lo que deben hacer es buscar que siempre las bases sean las mismas. Por ejemplo, si yo acá tengo un 2 a la algo, acá tengo que tener un 2 a la algo, ¿sí? Entonces yo al 4 lo puedo representar como un 2 a la 2. Y dejo el 2 a la x más 1 simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como si se simplificara, ¿sí? Y me queda solamente los exponentes. En realidad no se simplifica, pero tiene la lógica que 2 a la 2 tiene que ser igual a 2 a la 2. No hay otra forma de que x más 1 dé algo distinto de 2. Entonces acá voy a poner igual a los exponentes, que 2 es igual a x más 1, o sea que x es igual a 1. Bien, entonces acá yo ya logro obtener la raíz. Si yo esto lo quiero hacer con logaritmo, lo que tengo que hacer es aplicar logaritmo de 4 igual a x más 1 por logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el logaritmo tiene una propiedad de poder bajar esos exponentes. Entonces, lo que hace aplicar el logaritmo en los dos miembros es que no voy a modificar el resultado y además tengo la ventaja de poder bajar cualquier exponente, que es el caso que me estaba molestando acá. Entonces acá me va a dar logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. Eso pasa siempre. Siempre voy a terminar pasando el logaritmo que tenga de este lado, dividiendo para este. Y si eso lo resuelven, como quieran, si quieren hacerlo con calculadora, me va a quedar que el logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2 es 2. Y ahora simplemente me va a quedar 2 menos 1 igual a x. O sea que x va a ser igual a 1. Como vemos, llegué al mismo resultado que acá, ¿sí? Llegué al mismo resultado, bien, que es lo importante. O sea que yo voy a tener una raíz 1 por acá, ¿sí? Recordemos que la raíz es el corte en x, así que lo tengo que marcar en x. Y ya está, ya hice todo el trabajo. Mi función, sí o sí, viene ahí, se aleja acá y se va hacia arriba, ¿sí? No se va exactamente vertical, pero se va casi verticalmente, ¿sí? Bien, entonces ya con esto tengo cualquier función. Ahora, obviamente esto se puede complicar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, ¿sí? Más 12. Entonces acá yo digo, bueno, a ver, sacamos en primer lugar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal iba a ser en este caso 12 positivo porque ahora el 12 es positivo. Bien. Ahora, cuando yo quiero intentar de buscar la ordenada al origen, y por eso es importante buscar la ordenada al origen primero, voy a poner 3 por 2 elevado a la 0 más 1 más 12. 18. Ahora está el problema. Fíjense que ahora la ordenada al origen es 18. Si esto es 12, como habíamos marcado antes, el 18 va a estar por acá arriba. ¿Qué significa? Que no voy a tener raíz. ¿Por qué? Porque mi función tiene que venir de acá e irse para allá para pasar por el 18, o venir de acá e irse hacia allá para pasar por el 18. Lo que me da a entender que no voy a tener ningún corte en el eje de las X. ¿Sí? No voy a tener ningún corte en esta parte. Entonces lo que voy a hacer es calcular la raíz a propósito, sabiendo que no me va a dar nada. ¿Sí? Lo planteo.
así. Menos 4 es igual a 2 elevado a la x más 1. Bien, y acá hay un párate. ¿Qué es lo que tengo que recordar de esto de acá? Que cuando tengo positivos igual a negativos de bases, no va a existir resultado, ¿sí? De bases no pueden ser distintos los de distintos signos. Sí pueden ser de igual signos. Puedo tener más y más o menos y menos. Pero no puedo tener uno positivo y uno negativo de bases, ¿sí? Entonces esto directamente significa que no va a tener solución. O sea, esto significa que no existe solución. Ahora bien, ¿cómo continúo? Porque la gráfica existe. Yo siempre lo que aconsejo es lo siguiente. Le voy a preguntar a la función un punto simplemente, sola y exclusivamente un puntito. Por ejemplo, que x valga 1. ¿Cuánto vale la función cuando x valga 1? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar a la x por 1. 3 por 2 elevado a la 1 más 1 más 12. Si yo esto lo resuelvo, o sea, 24. Fíjense que cuando x vale 1, entonces y vale 24. ¿Qué significa? Que cuando x vale 1, y va a valer por acá 24, ¿sí? O sea, voy a tener un punto por acá arriba, ¿bien? Entonces esto ya me está resolviendo la forma de la función. ¿Por qué? Porque la función, si la opción era que viniera de acá, cortara esto y se vaya por acá, fijémonos que no pasa por el punto este de ahí, que acabo de calcular. Entonces, obligadamente, la función viene desde acá y se va hacia allá pasando por ese puntito de 1,24. Bien, entonces, la moraleja es, si no hay raíz, solo si no hay raíz. Si no hay raíz, podemos hacer una tablita directamente y con eso ya calcular hacia dónde se dirige por lo menos la función exponencial. Y no van a tener problema nunca porque ya está, como ven, acá demostrado que la raíz no existe. ¿Por qué? Porque te pueden decir, ah, sí, bueno, vos, digamos, ¿cómo sé yo que no existe raíz? Acá está demostrado. Si tengo dos signos distintos, no voy a tener raíz. Bien, de bases. Recuerden que es de bases, ¿sí? Entonces ya con eso es suficiente. No hay mucho más de complicación en base a esto. Es todo lo que puede haber. Todo lo pueden resolver a partir de logaritmos o de exponenciales. Y hay un tercer casito especial que es el siguiente, por ejemplo. Vamos a poner 3, vamos a poner y es igual a, por ejemplo, ¿sí? Bien, yo acá empiezo y digo, bueno, acá la asíntota horizontal va a ser menos 3, ¿sí? O sea que acá tenemos asíntota horizontal menos 3, ¿bien? Pero ¿qué va a pasar cuando yo intente calcular la ordenada al origen? Va a darme menos 2. La ordenada al origen, todo bien. De hecho, una pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿siempre me va a dar la ordenada al origen? Sí, siempre voy a tener la ordenada al origen en una función exponencial. Ahora, ¿qué pasa cuando yo calcule la raíz? Yo a 3 no lo puedo expresar como 2 al algo. Entonces, evidentemente acá, cuando no puedo expresar a esta base como esta base, el único camino que tengo es logaritmo. Bien, significa que mi raíz es esa. Mi raíz es 1,5849. Entonces yo acá voy a decir, voy a tener una raíz acá en 1,58, vamos a poner. Entonces mi función sí o sí viene de acá y se va hacia allá. Por eso es bueno saber todos los métodos. Bien, así que bueno, los saludo atentamente. Espero que les haya servido el video. Nos estaremos viendo en una próxima clase.